la categoría de personas sin tratamiento. Una persona que sea pacífica, o sea, que cuando tosa y estornude, está eliminando bacilos de la piel. Bueno, entonces, como les dije, sin embargo, no dejo de mencionarles que es posible el contagio también a través de la piel. El otro tema del contacto a través de la piel, porque también además está asociado a las secreciones. Entonces se dice que en la superficie que usualmente utiliza el paciente, los pañuelos, ¿verdad?, que utilizan, en eso pues, puede haber siempre vacío, porque tiene cierta resistencia a la desecación. Bueno, doctora, yo leí que en un estornudo había 10 a la 5 vacíos, o sea, de una persona no tratada. Sí, ok. Sin embargo, igual que es un lepra, ¿verdad?, desde el punto de vista patógeno, dicen que es un pobre vacío. ¿Qué significa? ¿Por qué le dicen así? Porque tiene poco poder de contagiar, o sea, es poco patógeno. Y por eso se dice que para que una persona pueda adquirir la lepra, tiene que tener un contacto, ¿verdad?, prolongado y cercano con una persona que esté enferma y además que tenga algún daño en el sistema inmunológico que permita, pues, la infección de la enfermedad. O sea, no es tan fácil la transmisión de la lepra. En Venezuela hay regiones de muy alta incidencia, regiones de alta incidencia, mediana y baja, ¿verdad? Entonces, fíjense, casi todos los estados donde que tienen mayor incidencia en la lepra son principalmente Apure y el estado Portuguesa. Vamos a decir que todos los estados, el color morado y el amarillo, son los estados de muy alta incidencia en el país. Luego está seguido por los estados de Barinas, Trujillo, ¿verdad?, Cogeré. y Cojedes. ¿Okay? Y Cojedes. Entonces, estos serían los estados que tienen la mayor alta incidencia o la alta incidencia de lepra en Venezuela. El estado Zulia se encuentra en una región de mediana incidencia. ¿Okay? Mediana incidencia. En relación a la cadena epidemiológica, vamos a recordar entonces que la agente causal es el Mycobacterium lepra, ¿verdad? La puerta de salida de la persona enferma, el bacilo sale a través de la vía respiratoria y la piel. La vía de transmisión es la vía aérea, ¿verdad?, y por contacto directo de persona a persona. La puerta de entrada igual es la puerta respiratoria, que es la puerta como entra a la persona sana. Aquí se enferma, pero como reservorio tenemos al paciente enfermo con un tratamiento al bacilífero y al manífero. Ok, características de la lepra. Otras características de la enfermedad. Habitualmente no duele, ¿verdad? No. Usualmente las personas no hablan de lesiones, de manchas, sino dicen parches. Así lo llama la gente, como parches. Y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Entonces, no duele, no pica y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Esto que ustedes ven ahí es lo que denominamos la clasificación polar de la lepra. ¿Qué significa la clasificación polar? Si aquí tenemos una esfera, vamos a decir, vamos a ubicar en ella, en esa esfera, dos polos, ¿verdad? Un polo superior y un polo inferior. Y denominamos el polo superior, ¿verdad?, como el polo
de inicio de la enfermedad. Y el polo inferior, el polo de las formas más agresivas de la enfermedad. ¿Okay? Entonces, en el polo superior, que es el polo de inicio de la enfermedad, es donde tenemos la lepra tuberculosis. ¿Okay? Y en el polo de las formas más graves tenemos a la lepra linfomatosa. Ustedes recuerdan cuando empezamos a hablar ahorita de la leishmaniasis y dijimos que si la leishmaniasis daba positiva era porque tenía el sistema inmunológico acorde, ¿verdad? Era inmunocompetente. El mismo caso, sí, o la misma interpretación le damos en el caso de la lepronina. El paciente que hace lepra tuberculoide es un paciente inmunocompetente y cuando le hacemos la lepronina, su prueba da positiva, altamente positiva. Y en el caso de la lepra linfomatosa, la forma más grave, el sistema inmunológico que no responde, ¿verdad? Entonces la lepronina daría negativa. Entonces tenemos un polo de lepra tuberculoide y un polo de lepra linfomatosa. Luego tenemos en el intermedio las otras formas de presentación de la lepra, ¿verdad? En la zona del medio, entonces tenemos la lepra indeterminada o la lepra borderline. ¿Okay? Entre esta zona indeterminada y esta, entonces tenemos la borderline. Aquí podemos ubicar la borderline tuberculoide y en esta zona podemos ubicar entonces la borderline lepromatosa. Entonces la clasificación polar de la lepra sería así: la lepra tuberculoide, la borderline tuberculoide, la borderline lepromatosa y la lepra lepromatosa. ¿Okay? Hay muchas formas de clasificar. Lo más importante es que ustedes recuerden así, una clasificación polar. Y de esa manera, pues, entonces nosotros podemos saber quiénes responderán, quiénes tienen mejor sistema inmunológico y responderán mejor al tratamiento, y quienes tienen un sistema inmunológico definido y el tratamiento pues tendrá una evolución todo. ¿Okay? Bueno. Doctora, de la lepra borderline, yo leí que ya trabaja en la neuropatía periférica. Ya vamos a hablar de la forma que. Entonces, siguiendo con la clasificación de la lepra, hay varias, ¿verdad? La clasificación de Ridley y Joplin, que es esta clasificación polar, ¿verdad? La lepra lepromatosa, la lepra tuberculoide, borderline tuberculoide, borderline y borderline lepromatosa. Tenemos la clasificación de Madrid, que la clasifica en tuberculoide, dimorfa y lepromatosa, y esta que está acá, que necesito no voy a prestar mucha atención, seguramente la leyeron muy bien, ¿verdad? Que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es a través de la cual, ¿verdad?, se le ofrece el tratamiento a los pacientes. Y súper sencillo. ¿Okay? En el caso de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la clasificamos en paucivacilar y multivacilar. ¿Okay? A ver, ¿quién de ustedes sabe lo que es la lepra paucivacilar? A ver, allá, tenemos un nombre. Roxelli Marx. La pausa vacilar, ella se define como cuando hay menos de 5 vacilos y el frotis va a dar negativo, o sea, no se van a observar vacilos en el frotis. Menos de 5 lesiones en la piel Y frotis negativo. y Frotis negativo, o sea, no se van a observar en el índice de vacilar negativo. Aparte de eso, añade afectación de un solo nervio, o sea, que tiene un solo nervio inflamado. Y el índice vacilar es menor a 2, o sea, no funciona que Cero. es 0. O sea, que dice que es menor a 2 y el índice vacilar es mayor al índice vacilar. Bueno, no sé, así cero.
que ver es el número de bacilos también. De todas maneras, un índice basilar de 2 también todavía clasifica para apurar. Claro, porque igual presenta lesiones, solo que las lesiones son pocas, hasta 5. Menos de 5. Bueno, entonces, vamos a decir que la clasificación del Ridley y Joplin la utilizamos desde el punto de vista clínico y la clasificación de la Organización Mundial de la Salud es más para tratar. Ok, las características ahora de la lepra tuberculosis. ¿Cuál es la lepra tuberculosis? El polo benigno de la enfermedad. ¿Sí? Bueno, entonces, mire, si quieren la presentación que ustedes me avisan, yo se la paso. Sí, a mí no había dicho la última. Pero no se preocupe, acuérdense que hoy antes de que apague el computador la ponemos en la red. Entonces, la lepra tuberculoide tiene bacilos cutáneos, vamos a decir, son máculas o placas, fíjense, esto, ¿verdad? Máculas o placas pueden ser de tamaño variable, pueden ser eritematosa o violácea. Si la piel de la persona es más oscura, se pudiera ver como inmovilizada, ¿verdad? Son secas, escamosas, los bordes están bien definidos, son asimétricas, anhídricas o anhidróticas, ¿qué significa eso? Y alopécicas, ¿verdad? Ok, entonces, estas son las características. Raramente pudiéramos ver úlceras o heridas en la piel y semejan una quemadura. Entonces, vamos a decir desde el punto de vista de los signos cutáneos, esto es lo que observamos. En los signos neurológicos dicen que hay afección precoz y asimétrica en los troncos nerviosos, la neuritis periférica, anestesia, parálisis, pérdida de la sensibilidad, del dolor y calor. Ok, por ahí hay algo que llaman las 4A de la letra. ¿Me la saben? Las 4A de la letra. Anhidróticas, alopécicas, anestésicas y asimétricas. Esas son las que llaman las 4A de la letra. Ok. Busca tu hombre. Bueno, puede haber afección de los ganglios, Si tengo que tener frío, fuego lo abrazai. la baciloscopia usualmente da negativa, porque hay La pata, no la pocos trajiste. bacilos en La las pata. lesiones. Entonces es clasificada como la lepra paucivacilar. La lepromina le da positiva. ¿Okay? La lepromina da positiva, porque tienen adecuadas respuestas. ¿Okay? Y la tendencia a la curación es espontánea. ¿Qué significa curación espontánea? Que se cura como sin tratamiento. ¿Okay? Por supuesto, no deja secuelas ni tampoco discapacidad, porque la lesión que produce es espontánea, una mácula, eso no va a dejar este tipo de cicatriz. ¿Okay? Y además, no entra, porque en esa piel, pues no hay forma. Usualmente el paciente tiene poco vacío. Ok, entonces estos son ejemplos. Estos son ejemplos de lepra estomatosa, lepra tuberculoide y este es otro ejemplo. ¿Sí? La profe nace. Ok, entonces esa es la lepra tuberculoide. Este es el polo benigno. La reacción de Vitruda o lepromina, vamos a decir lepromina, para que después digamos que Vitruda. La lepromina le da positivo. ¿Okay? Ahora vamos con el polo, con el otro polo de la enfermedad, que es el polo de la lepra de cromatosa. ¿Correcto?
Entonces, en el polo de la leprolepromatosa, los signos cutáneos son infiltración de la piel, que no se ve en la lepra tuberculoide, ¿verdad? Cuando yo le digo infiltración de la piel, ya ustedes saben a lo que me refiero, a esto. ¿Sí? Eso sí viene fácil de levantar. Fácil de levantar. Hay muchas lesiones simétricas, o sea, quiere decir que el hilo va a tener 4 bases para llegar a la base, ¿verdad? Porque en este caso las lesiones son simétricas. Eritematosa, hay necromas o nódulos con disminución de la sensibilidad, hay alopecia de cejas y pestañas. A mi abuelo le decían cara de león. A mi abuelo. abuelo. Mi abuelo le decían cara de león. Cuando dice el paciente orina, es el mismo cuento, que hay la caída de se ve Así. como la nariz ancha. Y yo supe después de grande que es la papá de mi papá. En los órganos internos, por ejemplo, si hay lesión de Y yo todo fui lo que triste. sería la orofaringe o la rinofaringe, el paciente tiene rinitis, glossitis, faringitis, laringitis, liponía, etc. Y hay afección, ¿verdad? Porque ya esta afección no es solamente de piel, sino de órganos internos. Entonces puede haber afección de hígado, vaso, ganglio linfático, de la ósea, articulares. Este paciente, que es el que tiene sistema inmunológico deprimido, ¿verdad? Entonces la leptomina da negativa. O sea, tiene la forma más grave de la enfermedad y la leptomina dio negativa. La negativa no es porque no tiene la enfermedad, sino porque el sistema inmunológico, sobre todo su unidad celular, es pobre. La baciloscopia, ¿verdad? Tiene presencia de gloria. O sea, no es que nada más que tiene bacilos, sino paquetes de bacilos. O sea, muchos. ¿Okay? Y se pueden observar las globias no solamente en las lesiones, sino en algunos líquidos como el moco, la linfa, etc. Bueno, y esta sería entonces la clasificación, la el paciente, si no recibe tratamiento, va a la lepromatización general, o sea, la infiltración de la enfermedad en todos los tejidos, al daño permanente de los nervios periféricos, a las amputaciones de algunos, no solamente amputación, sino por el daño que se produce en el nervio periférico, la rigidez también, que va ocasionando imposibilidades en el paciente. Entonces, miren estas dos fotos. Frente a ojo esta. Fíjense, este paciente, vemos la infiltración importante que tiene, no solamente vemos la nariz, sino además las mejillas. Las mejillas. Y fíjense lo grueso que se ve acá en las cejas o en el entrecejo. Pueden ver lo grueso que se ve el paciente, ¿verdad? Y lo que están viendo al lado es el mismo paciente después de haber cumplido tratamiento. No me vayan a responder como me dijo una muchacha, pues igualito está feo. Pero escúchale, está sano. ¿Sí? Pero fíjense en la misma fase. El mismo paciente, pero después de haber recibido el tratamiento. Entonces significa que la lepra, No, tú no es rata, ¿verdad? aunque pueda tener Yo diría eso, sí. ¿verdad? Aunque sea una enfermedad transmisible, tiene posibilidades de Pero una persona. curarse. Claro, si usted trae pacientes ya con amputación, Pero está fea la persona. pero mientras más rápido le demos tratamiento al paciente, Puedo subir, puedo bajar. y jamás lo verán por ahí. ¿Qué? Va a ser la cuarta temporada. ¿De Violeta? La discriminación es tal que ustedes le hacen lo que Ay, no, por allá. Vos, o sea, el yo soy paciente tratando de todavía no cuenta. Uno hace una porque me historia aburrió. de un paciente. Pero le quiero, o sea, quiero verlo. Nunca, porque todavía la Quiero ver. discriminación persigue a los pacientes.
Y es una enfermedad que se Ella por puede. fin era, ¿cómo se llama? Bueno, Leison, ¿cómo se llama? y es broma, no, Ese sí es la. No, soy Luna, ¿cómo es el nombre real? ese parece la No, ayer la estaban buscando, que pensé que se la caída de la nariz. Aquí para que vean la infiltración en los pabellones auriculares, miren cómo se ve el paciente. Aquí están viendo, por ahí leímos que había algunas lesiones que podían ser eritematosas. No es lo más frecuente es este tipo de lesiones. Cuando uno habla de la electrolinfoma borderline, uno puede quizás observar un paciente como este con múltiples partes y de repente yo le hago la electronina y la positiva. Entonces uno dice, la positiva si esto debe ser una muscularidad. Entonces cuando nosotros nos vemos clínicamente encuadrar al paciente con el cuerpo de mayo, con el bueno, las reacciones de Croce se las voy a dejar a ustedes para que se las estudien. Particularmente el fenómeno de luz. ¿Verdad? El fenómeno de luz, particularmente. Sin embargo, les voy a hablar más o menos en general de qué son estas reacciones de Croce, que no ocurren nada más en la lepra, sino en otras enfermedades, ¿verdad? El paciente llega grave con esa serie de nódulos que puede tener en la piel y entonces se le indica el tratamiento, ¿verdad? Para la zona, el tratamiento propio de la piel. Y resulta y acontece que en vez de mejorar clínicamente, nos da la apariencia de que el paciente se pone peor. O sea, recibiendo el tratamiento, el paciente se pone peor. A eso es lo que llaman las reacciones de Croce. ¿Por qué se pone peor? Bueno, porque puede ser un eritema nervioso, puede ser que la nódulo que ya tenía ahora tiene úlcera, que de paso tenga una infección bacteriana subrayegada. O sea, esas condiciones es lo que nosotros llamamos una reacción leprosa. ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento en que se le da el tratamiento y se empiezan a controlar los bacilos, el sistema inmunológico parece que mejora y cuando mejora empieza a enviar linfocitos TSD4, linfocitos TSD8 a esos lugares y da la apariencia de que ahora está más hinchado, más inflamado, ahora hay úlceras, pero es simplemente la misma respuesta normal que debió haber tenido y que no la tuvo en su momento, ¿verdad? En el mismo caso, por ejemplo, a lo que llaman síndrome de reconstitución inmune, que se ve, por ejemplo, en los pacientes con VIH. Un paciente con VIH llega con los linfocitos bien bajos, dejan el tratamiento antirretroviral, empiezan los linfocitos a aumentar y al paciente que ni siquiera fiebre le daba, ahora le da fiebre. Entonces, claro, el paciente lo percibe, no, pero si él tiene una fiebre de fiebre. A lo mejor ni siquiera tenía COVID, tenía una neumocitis o algo así. Ahora empieza a toser, además, pero es simplemente que ahora todo lo que en su cuerpo era mecanismo de defensa, ahora es cuando se está activando. En cualquiera de los casos, el tratamiento es no suspender el tratamiento de la lepra. Da la apariencia que está empeorando, sin embargo, no se debe suspender el tratamiento. Bueno, pero a esto es lo que se refiere las reacciones de Croce. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la lepra? El diagnóstico de la lepra de verdad es algo, no es nada sencillo, porque con una sola prueba, o simplemente con la sospecha diagnóstica, no podemos hacer el diagnóstico. Entonces, la base del diagnóstico es primero la sospecha clínica, y luego de allí estas principales pruebas son las que hacemos el diagnóstico, que sería la baciloscopia, contar el número de bacilos, la lepromina o la inmunodepresión y
las biopsias o exámenes y todo. ¿Cómo se hace una vaciloscopia? ¿Saben cómo se hace? Negativo, A ver. negativo, mi papel. Ajá. A ver. Sí. ¿Te puede ayudar con la? Bueno, básicamente en un principio uno lo que busca es cómo hacer un producto, como habíamos mencionado anteriormente, para determinar la cantidad de vacilos. Esto se hace primero, se limpia un área específica que es muy vascularizada en general, que se puede ser rodillas, codos, pabellón auricular, cualquier lugar que esté bastante vascularizado. Y se busca hacer un corte. Este corte no tiene que ser muy profundo, pero lo que se busca es extraer con una sustancia semilíquida. Y en esta sustancia luego se busca fijar como en una placa de Petri, y luego obviamente dejar como que secar, fijarla con calor para luego observarla en el microscopio. Y ya una vez que se observa en el microscopio se busca hacer como que el conteo de vacilos y determinar qué gravedad o qué grado tiene la persona de infección de lengua. Entonces, fíjense, usualmente se usa así, una lámina. Haz una captura de una lámina. Y los servicios de dermatología tienen ya como estandarizado la toma de 5 meses. Usualmente es, vamos a decir, donde está ubicado el gallinero, uno coloca moco nasal. En el caso de que el paciente tenga moco, pero con un hisopo, toman un poquito de moco y lo ponen ahí, en la boca. O sea, usualmente el paciente tiene como diarrea. En los números 2 y 3 colocan linfa del pabellón auricular, de la oreja izquierda y de la oreja derecha. ¿Cómo se obtiene la linfa? Usualmente, más que por depresión, prefieren presión. O sea, cuando uno hace presión en alguna parte del tejido, una presión intensa, siempre sale con una agüita clara. Esa agüita es la linfa. Muchas veces utilizan un clínico, hacen presión en el pabellón auricular y claro, un poquito de presión y de esa manera toman. Mi hermano nunca he escuchado eso. De depresión, que te salga un poquito el linfa. Pero esto no lo hacemos nosotros los médicos. Eso lo hacen los médicos. No es de una lista. ¿Para qué sirven esos cosas? Aquí tomando la muestra del moco y acá la de. Entonces, bueno, después que tomamos la muestra, lo llevamos al microscopio y entonces ahí es cuando vamos a cortar los vacilos. Y no El es índice difícil de vacilar se calcula más o menos así. Fíjense, no es necesario que esto quede la mañana, simplemente para que sepan cómo se hace. Entonces, si en 20 campos observados en la lámina, en 20 campos, ustedes pueden observar 10 vacilos ácidos resistentes, decimos el índice vacilar tiene 3 puntos o 3 puntos. Y si yo en 100 campos de observación, 100 campos de observación en el microscopio, no veo vacilos con resistentes, el índice vacilar es 0 y de hecho de esa manera se clasifica como paucivacilar. Paucivacilar. Y los que tienen un índice de 3 se clasifican como multivacilar. Estos dos espacios intermedios quedan para aquellos que parezcan más una paucivacilar o aquellas intermedias. Aquellas que comparada a la clínica con el resultado del índice se pueden clasificar como formas intermedias, paucivacilares o multivacilares. En el caso de la leptomina, en el caso de la leptomina, como dijimos, fíjense, ahí está aplicada con un jabón en la cara lateral del brazo. Y entonces, lo que va a diferenciar que la leptomina se denomina cintura o la de Fernández va a ser el tiempo que se lee. Cuando la leemos en las primeras 24 horas se denomina reacción de Fernández. Y cuando se lea a los 21 días se denomina la reacción de Fernández. Bueno,
Entonces, ya ustedes saben si la electroquinada positiva, electroquinoide, y si la negativa, electroelectromatosa, o es un paciente sano. En este caso, la puesto para eso. Bueno, para continuar con el tema del diagnóstico, lo otro que se puede hacer es serología y PCR, ¿verdad? La serología es muy mala para hacer el diagnóstico de la lepra. Se prefiere, bueno, ese no es el término que debemos utilizar. Uno decir que tiene baja sensibilidad y sensibilidad, sobre todo sensibilidad. Y PCR, por supuesto, que mejora en el 95% para casos multivacilares y hasta el 55% positivo para las pausivacilares. Ok. En relación al diagnóstico histológico, ¿verdad? Y yo En no los pacientes represento. con lepra, Yo no represento, me tengo que dar el 30%. Voy a ser mi community manager. primero la epidemia normal con actividad veratrófica y con lo que hacemos el diagnóstico es con esto, con las células de Lechón y con las bandas de Lechón. Las bandas de una y las células de Lechón que se observan como una especie de células espumosas, ¿verdad?, entre la dermis y el tejido celular principal. Bueno, y en el caso de la lepra tuberculoide, lo que se va a ver es básicamente reacciones tipo granulomatosas, Falta el cuidado. Y falta la lista. Entonces, fíjense, si usted le hace solamente una biopsia a un paciente, con eso no tengo diagnóstico específico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo único que veo ahí son unas reacciones propias de una célula que está siendo afectada. Se parece, haciendo una reacción granulomatosa. Bueno, muy bien, puede ser una de estas enfermedades. Pero de resto, yo no voy a tener una definición de entonces, solamente con cambio de la epidemicia y la cerebral. Bueno, el tratamiento de la lepra se va a basar, ¿verdad?, en la clasificación clínica de la Organización Mundial de la Salud, si es pausivacilar o multivacilar. La pausivacilar la vamos a hacer el tratamiento con dos drogas o dos fármacos, que son y en la multivacilar pues vamos a utilizar tres fármacos que serían entonces vancomicina, dapsona y clofazimina. En ambos casos, ¿verdad?, el tratamiento usualmente es de un año y medio, etc. Y están dispuestos, hay programas a nivel mundial que trabajan con este tipo de enfermedades desatendidas y se han preparado listas donde vienen ya los tres medicamentos dispuestos para la toma de medicamentos del paciente. Entonces son listas que ya vienen con las tabletas específicas para No se pierde la guerra. Más se pierde la guerra. Aquí para recordarles, esta es una lepra multivacilar, sencillito con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, más de 5 partes en la piel, y esta es una lepra pausivacilar, menos de 5 partes. ¿Okay? Y así de sencillo ya pueden, de una forma fácil y práctica, iniciar el tratamiento del paciente mientras se termina ese problema. Y el otro importante es Yo. ¿Cómo? ¿Cómo hace todo? Yo sí hice que bueno, otro curso que no se le ahora sí ya. Díganme la hora. ¿Ya son las 4? Bueno, desde aquí dice
Paciente masculino de 16 años de edad, natural procedente del estado Trujillo, de ocupación agricultor, incluido en el estado. De ocupación agricultor. Quien comienza la enfermedad por diciembre del 2011 con lesiones cutáneas maculares hipertróficas que progresaron a nódulos múltiples, ubicados en los miembros inferiores para luego extenderse a todo el cuerpo, sin respetar palmas de mano y planta de pies. Y en la clase no sé qué, si pudiera afectar la palma. Ese es mañana. Pero la ley mañana sí no respetaba la palma de la mano y planta de los pies. Yo creo que sí. Vamos a seguir. Más que todo por el estado de Trujillo. Hay alguna evidencia de lepra. Creo que sí. De lepra. ¿Puede afectar la palma de la mano y la planta de los pies? Sí, la lepra sí, la leishmania sí la respeta. Les manecí respecto a plantas. Continúo leyendo. Niega alteración del estado general. Niega alteración del estado general. A ver, ¿cuáles son los únicos contenidos que no afectan a la letra? Fíjense, aunque el nicobacterium lepra, el virus hermano del nicobacterium tuberculosis es muy, son similares, de la misma familia, no produce afectación. Ok, entonces fíjense, llega a la estado general, astenia, adinaria, fiebre, artralgia o pérdida de niega. Niega alteración del estado general, arterias, adinamia, fiebre. En el servicio de reumatología del estado Trujillo le realizan una biopsia de una de las lesiones nodulares del antebrazo en noviembre del 2012, en donde reporta glomangiosarcoma. Un glomangiosarcoma. ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Por qué seguir? Busquen en internet. ¿Quién es glomangiosarcoma? Pregúntale a Jaime. Es que me estaban empacando. El cuerpo y el cuerpo glóbico. Va, y me lo vi en inglés. Exacto. ¿Escucharon? No. Repítelo en voz alta. Eso, estructuras de la dermis especializadas en la regulación térmica. Estructuras de la dermis especializada en la regulación térmica. O sea, es un tumor de una estructura dérmica especializada en la regulación de la temperatura de la piel. ¿Okay? Fíjense, pero eso fue lo que dijo la biología. Tercer paso, romano, ¿verdad? Viene el oncólogo y dice, Dios mío, no le puedo quitar todas las lesiones nodulares que tiene en la piel. Tengo que buscar un esquema de tratamiento para tratar todas las lesiones, ¿verdad? O hacer diagnóstico diferencial.
¿Por qué? Porque recuerden que les acabo de decir, ustedes vieron la biopsia. La biopsia orienta sobre el problema, pero no me termina de dar un diagnóstico definitivo al lepra. Vamos a seguir. Con ese diagnóstico, el paciente acude en diciembre del año 2013 a la consulta de oncología y luego a microbiología e inmunología con la presunción diagnóstica de enfermedad neurofibromatosa, ¿verdad? De un bone threatening heart. En vista de la persistencia de la lesión. ¿Ustedes han visto una neurofibromatosis? Una enfermedad de Yo creo que la neurofibrosis es cuando sale mucho, que parece un monstruico. O un monstruico. O sea, muchos como nódulos así raros. Mira, busca una imagen de neurofibromatosis. No, si está descargado. Ay, Lo estoy guardando en la pila para el ay, es verdad. No hay nada de Google aquí. Miren, ¿por qué no se ve? Mira, Claro, lo he visto. yo tampoco lo he visto. Y ella dice, pero no lo he visto. Dice mi profesor de decirme que no me lo vi sola vez. Ahí dice como que sufre la baja, que no lo hace. Me voy, pero mañana no volveré a partir de un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. ¿Ustedes no escucharon esa canción? Bueno, en vista de la persistencia de las lesiones, al paciente pues, está siendo visto ya por varios servicios. Ya es visto en varios servicios. Bueno, dentro de los antecedentes, dice, el padre falleció y madre viva por graves individuos vivos. Aquí debería decir por qué falleció el papá. No lo dice. Tiene enfermedades de base. Al examen físico, el paciente se encuentra normotérmico, sin fiebre, ni refiere pérdida de peso, sin afectación del estado general, cromogemas y patologías oculares, y se evidencia malarosis. ¿Qué es eso? Es la caída de las porcentajes de la ceja. Ok. Entonces, al examen físico, fue hallazgo. ¿Qué crees que sea? El paciente además tiene edema faríngeo, aspecto granuloso y secreción faríngea grisácea, adenopatías cervicales no dolorosas y simétricas. Neurológico, ausencia de paresia o parestesia. En miembros inferiores, en ambas manos, ¿verdad? Lesiones incontables y edema digital e interdigital con la presencia de algunas lesiones sobreafectadas. Ahora vamos a hacer el laboratorio. En el laboratorio tiene una hematología clínica dentro de límites normales, el radiodiagnóstico sin evidencia de lesiones viscerales y en el estudio microbiológico e inmunológico tiene leucemia negativa. Lepromina negativa. Bacilofobia del lóbulo de la oreja con incontables vacilos. Y en el líquido de secreción faríngea se evidenció el desarrollo moderado, ¿verdad?
de cuarta generación resultaron no reactivas, o sea, negativas. ¿Sí? Ajá, ahora, ¿qué entiendo cosas? Por allá, ¿qué dice la gente? Lepra matosa. Lepra. Y es raro que lo ponga como. Ajá, miren cómo respondieron. Lepra de tomatosa. ¿Todos están de acuerdo? ¿Ok? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok, uno dijo tiene lepra. Pusieron nombre y apellido. Nombre y apellido. Ahora yo pregunto, ¿por qué dijeron que era lepra de tomatosa? El paciente tenía múltiples lesiones oculares simétricas de superficie brillante. Histopatológico lo tenía masivo, siendo resistente y constable. Y inmunológico, vamos a decir que tenía la prueba de la letromina negativa. En relación a la vaciloscopia, pues nos asumimos a que tenía una lepra multivacilar, por la característica. Ok. Ay, Dios mío. En mi parcial, la última historia de clínica de ese no me trataron. La historia de clínica está Acá dice los nódulos y fíjense la cantidad de lesiones que tenía en ambas manos. Entonces, por eso lo confunde con una neurofibromatosis. Doctora, habéis mencionado algún caso clínico que se habían afectado los miembros inferiores y eso es muy particular de la lepra de tomatosa. O sea, que podía afectar los miembros inferiores y luego generalizarse al paciente se afectó en esa zona y también está localizado. Claro, totalmente, eso es por evolución clínica, que tenemos un efecto más amplio de la enfermedad. Ok, y en el examen histopatológico tomaron muestra de un nódulo de rodilla, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver los vacilos hacia los recipientes, formando un paquete, lo que denominan flores.